Hola, vamos a por el apartado 8.2 en el que vamos a estudiar la velocidad y la aceleración en el movimiento armónico simple. Bueno, en el apartado anterior, en el apartado 8.1, vimos la ecuación para la posición en el movimiento armónico simple, obtuvimos esa expresión que veis ahí en pantalla y explicamos el significado de cada uno de sus términos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es obtener una expresión similar para la velocidad y una expresión similar para la aceleración. Esa fórmula que veis en pantalla me dice en cualquier instante de tiempo la posición en la que se encuentra un cuerpo que describe un movimiento armónico simple. Ahora queremos saber en cualquier instante de tiempo cómo es la velocidad y cómo es la aceleración de ese cuerpo que describe el movimiento armónico simple. Vamos a calcular esas ecuaciones. Pero antes de ello, lo que vamos a hacer es intentar visualizar qué es lo que le ocurre a una masa sujeta a un muelle. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña representación y a estudiar qué vale la velocidad y qué vale la aceleración en cada uno de sus puntos para así saber realmente lo que está pasando antes de empezar a hacer cálculo y a obtener ecuaciones. ¿Vale? Bueno, supongamos que tenemos un objeto sujeto a un muelle en su posición de equilibrio donde pone x igual a 0 y lo desplazamos hasta la posición x igual a menos a y ahí vamos a soltarlo para que el objeto se mueva libremente siguiendo pues, un movimiento armónico simple. ¿Vale? En el punto más bajo, la velocidad será cero. Ahí la velocidad inicial del objeto, justo cuando lo soltemos, será cero. El muelle está completamente estirado. El muelle lo que quiere es volver a su posición de equilibrio. Por lo tanto, en cuanto soltemos el objeto empezará a ganar velocidad e irá subiendo hacia arriba. El objeto alcanzará su velocidad máxima justo en el punto de equilibrio, en el punto x igual a 0. ¿Por qué alcanza ahí la velocidad máxima? Porque fijaros que a partir de ahí antes el muelle estaba estirado y el muelle lo que intenta es volver a su posición de equilibrio. Pero una vez que la masa llega hasta ahí, hasta la posición de equilibrio, lo que va a hacer la masa por la inercia que lleva es intentar seguir subiendo hacia arriba, intentar comprimir el muelle y el muelle no se va a dejar comprimir o va a intentar no comprimirse. De manera que lo que va a hacer a partir de ahí la velocidad es disminuir. Disminuir hasta que llega al punto de máxima elongación, hasta x igual a, donde la velocidad volverá a ser otra vez cero. Ahí el objeto tiene velocidad cero, el muelle está comprimido al máximo. ¿Qué va a intentar el muelle ahora? El muelle intentará estirarse, volver a su posición de equilibrio y lo que hará será desplazar el objeto hacia abajo. Y hará que la velocidad vaya aumentando otra vez hasta que vuelva a ser máxima cuando pase por su posición de equilibrio. A partir de ahí el muelle está en su posición de equilibrio, pero por la inercia el objeto sigue moviéndose hacia abajo y intentará estirar el muelle. El muelle no querrá estirarse, intentará que no lo estiren. ¿Qué va a hacer? Frenar ese movimiento, por lo tanto a partir de ahí la velocidad empezará a disminuir hasta volver a pararse en su punto de máxima elongación x igual a menos a. Y a partir de ahí volverá a subir y vuelta a empezar. Se repite lo que acabamos de ver. Vamos a verlo pues un poco instante a instante, por así decirlo, ¿vale? Hemos desplazado el objeto a su posición inferior, x igual a menos a, ahí lo vamos a soltar, la velocidad inicial es cero, el muelle está estirado al máximo, quiere volver a la posición de equilibrio, de tal manera que lo que va a hacer es que el objeto va a ir ganando velocidad, poco a poco, cada vez mayor velocidad, hasta que llega a su posición de equilibrio donde tiene la velocidad máxima. Ahí el muelle empieza a comprimirse, el muelle no quiere comprimirse, y va a hacer una fuerza opuesta al movimiento intentando frenar ese movimiento que tiene el objeto, de tal manera que cada vez irá teniendo menos velocidad hasta que vuelva a pararse en el punto x igual a. Vamos a ver qué ocurre con la aceleración, ¿vale? Para ello recordemos la expresión que vimos también en el vídeo 1, fuerza igual a menos la constante elástica del muelle por variación de x. Fijaros que la fuerza es proporcional a variación de x, que es la diferencia entre la posición de equilibrio y la posición en la que se encuentre el cuerpo, el desplazamiento que tenga el cuerpo en un instante de tiempo determinado. Cuanto mayor sea variación de x, cuanto mayor sea ese desplazamiento, mayor será la fuerza. Y cuanto mayor sea la fuerza, mayor será la aceleración que tenga el objeto. Por lo tanto, si volvemos a la posición inferior, nuestro objeto está en el punto x igual a menos a, ahí
variación de x es el máximo posible. Hemos estirado el muelle hasta su posición más alejada. Por lo tanto, la fuerza será la máxima posible. Y, por tanto, la aceleración será máxima justo en ese punto que tenemos x igual a menos a. ¿Vale? En el punto de máxima elongación, la aceleración es máxima. ¿Qué ocurre a partir de ahí? El objeto empieza a subir, empieza a buscar su posición de equilibrio, va ganando velocidad, pero fijaros que cada vez variación de x es más pequeña, por lo tanto la fuerza es menor y la aceleración será cada vez más pequeñita. Conforme nos acercamos a la posición de equilibrio, variación de x es más pequeña, la fuerza es más pequeña y la aceleración es más pequeña. Hasta que al llegar a la posición de equilibrio, variación de x es cero. Variación de x, la diferencia entre la posición de equilibrio y la posición donde se encuentra el objeto es cero, porque el objeto está en la posición de equilibrio. Entonces, variación de x es cero, la fuerza es cero y la aceleración, en ese punto donde decíamos antes que la velocidad es máxima, la aceleración es cero. El objeto sigue subiendo por la inercia que lleva. ¿Qué estamos haciendo ahora? Comprimiendo el muelle. Entonces va a aparecer una fuerza que va a intentar evitar esa comprensión del muelle. Fijaos que ahora variación de x vuelve a aumentar, nos hemos desplazado de la posición de equilibrio y la fuerza vuelve a ser otra vez mayor. Por lo tanto, aparecerá una aceleración que apunta, como veis en la figura, hacia abajo. Intenta evitar esa compresión que está produciendo en el muelle. Conforme vayamos alejando más el cuerpo de la posición de equilibrio, mayor es variación de x, mayor es la fuerza, mayor es la aceleración. Hasta que, llegado el punto más alto, consigue frenar del todo a la masa, la velocidad es cero, y ahí, como veis, variación de x vuelve a ser máxima, está en el punto de máxima elongación, x igual a, la elongación es máxima, la fuerza es máxima y la aceleración vuelve a ser máxima, ¿vale? Se repite otra vez lo que hemos visto. Pues bien, quedaros con esta figura porque describe cómo es la velocidad y cómo es la aceleración en ese movimiento que hemos visto, ¿vale? Yo creo que es muy interesante. Ya os he dicho que me gustaría que viéramos esto antes de empezar con las ecuaciones, porque las ecuaciones muchas veces no entendemos qué quieren decir, y creo que esta imagen nos sirve para visualizar qué es lo que está pasando en el oscilador armónico con su velocidad y con su aceleración en cualquier posición durante su trayectoria. Bueno, pues una vez visto esto, vamos a obtener la ecuación para la velocidad en el movimiento armónico simple. Vamos a partir de la ecuación que vimos en el apartado 8.1 para la posición en el movimiento armónico simple. Recuerda que la posición era igual a la amplitud por el coseno de omega t más la fase inicial. Para obtener la velocidad, lo único que tenemos que hacer es derivar esa expresión con respecto al tiempo. Vamos a derivar a por coseno de omega t más fase inicial con respecto al tiempo. Esta es una derivada muy sencillita. La A es una constante que multiplica, se queda tal y como está. La derivada del coseno es menos seno. La derivada del coseno de omega t más fase inicial será menos seno de omega t más fase inicial por la derivada de lo de dentro del paréntesis, regla de la cadena de derivación. La derivada de lo de dentro, la derivada de omega t más fase inicial es omega, por eso veis una omega multiplicando fuera del seno, ¿vale? Pues esa que tenemos ahí es la expresión que tanto buscábamos para la velocidad en función del tiempo. Esta fórmula, introducimos el tiempo y me va a decir exactamente cuál es la velocidad que tiene el objeto en ese instante de tiempo. Bueno, pues si tenéis la gráfica que hemos visto antes para la velocidad, tenemos la expresión y fijaros que como el seno es una función, al igual que el coseno, que oscila entre valores menos 1 y 1. El seno no puede valer más que 1 ni menos que menos 1. Por lo tanto, podemos obtener el valor de la velocidad máxima. Recordad que esa velocidad se alcanzaba justo en el punto x igual a 0. ¿Pero qué vale exactamente esa velocidad máxima? Pues la velocidad máxima se alcanzará cuando el seno valga 1 o menos 1. En valor absoluto, esa velocidad será a por omega. La velocidad máxima no puede ser mayor que esa, ¿vale? En ningún momento la velocidad del movimiento que describe del objeto que describe el movimiento armónico simple va a ser mayor que a por omega. Bueno, pues nos quedamos con esas dos fórmulas y vamos a obtener ahora una expresión también muy interesante, que es una fórmula que nos va a dar el valor de la velocidad no en función del tiempo, sino en función de x, en función de lo que se haya estirado el muelle, en función de la elongación, ¿vale?
Para ello vamos a echar mano de la trigonometría y de su relación fundamental, una fórmula que todos conocemos, ¿verdad? Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Eso vale para cualquier ángulo, para cualquier alfa. Podemos despejar ahí el seno, por ejemplo. El seno sería más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado. Una fórmula que hemos utilizado y que hemos usado un montón de veces seguro en matemáticas. Pues bien, esa fórmula hemos dicho que vale para cualquier ángulo. Vale para alfa o vale también para nuestro ángulo, para nuestra fase. Omega t más fase inicial. Seno de omega t más fase inicial será igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de omega t más fase inicial. Pues bien, mirad lo que vamos a hacer ahora. En la expresión para la posición igual a la amplitud por coseno de omega t más fase inicial, vamos a despejar el coseno. Pasamos la amplitud dividiendo. Y hacemos lo mismo con la expresión que hemos obtenido para la velocidad, ¿vale? Velocidad partido amplitud y omega será igual al seno de omega t más fase inicial. Fijaros que lo que hemos hecho ha sido despejar coseno y seno de omega t más fase inicial. Podemos sustituir ahora en la expresión que tenemos ahí. Cambiamos seno de omega t más fase inicial por v partido a omega y cambiamos coseno de omega t más fase inicial por x partido a. Multiplicamos todo por amplitud y omega para quitar el denominador de la parte de la izquierda y obtenemos una expresión para la velocidad que todavía podemos mejorar. Para ello lo que vamos a hacer es introducir la amplitud dentro de la raíz cuadrada. Recordad que cuando introducimos un número dentro de una raíz cuadrada hay que elevarlo al cuadrado. A entraría elevado al cuadrado. A cuadrado por 1, a cuadrado, y a cuadrado que multiplica a x cuadrado partido por a cuadrado, se eliminan las a's y se nos queda x cuadrado. Pues bien, esa es una fórmula también muy interesante porque lo que va a hacer es darnos la velocidad que tiene el objeto en cualquier posición. Introducimos la posición en la que se encuentra el objeto y obtenemos su velocidad. Fijaos que la velocidad será máxima cuando la x sea lo más pequeño posible, porque la x está restando dentro de la raíz. Cuando la x valga 0, esa raíz valdrá raíz de a cuadrado. Raíz de a cuadrado, eso es a. Y el valor máximo que puede obtener la velocidad es el mismo que habíamos obtenido anteriormente, a por omega. ¿Vale? Pues bien, hemos terminado con la velocidad. Nos quedamos con estas tres expresiones porque son las tres muy importantes. Sobre todo la primera porque es la que nos va a dar el valor de la velocidad en función del tiempo. ¿Vale? Introducimos cualquier instante de tiempo y me dice exactamente cuál es el valor de la velocidad. Lo mismo que hacía la ecuación para la posición que obtuvimos en el apartado 8.1. Tenemos también el valor de la velocidad máxima y tenemos también una expresión que nos relaciona la velocidad con la posición. Vamos a por la aceleración. Para obtener la ecuación para la aceleración, he puesto ahí el valor de la posición, el valor de la velocidad, y lo que haremos para obtener la aceleración será derivar la velocidad con respecto al tiempo. Derivamos esa expresión que tenemos para la velocidad, menos a omega seno de omega t más fase inicial, y esa derivada también es muy sencilla. Menos a omega se me queda fuera, es una constante que multiplica, la derivada del seno es el coseno, derivada del seno de omega t más fase inicial será coseno de omega t más fase inicial por regla de la cadena, la derivada de lo de dentro del paréntesis, derivada de omega t más fase inicial, que será omega. Por eso tenéis ahí no omega, sino omega cuadrado multiplicando al coseno. Pues bien, esta es la expresión que buscábamos para la aceleración en función del tiempo en el movimiento armónico simple. Introducimos cualquier instante de tiempo y obtenemos qué vale la aceleración en ese instante de tiempo. Bueno, ahí tenéis el dibujo que os había representado para la aceleración, cómo es máxima en los puntos de máxima elongación y cómo es cero en la posición de equilibrio. Ahí tenéis la expresión que hemos obtenido para la aceleración y tenemos también el valor de la aceleración máxima. Como ocurría anteriormente para la velocidad, el coseno puede valer como máximo 1 o menos 1. En valor absoluto la aceleración será 1 por a omega cuadrado, por lo tanto la aceleración máxima será a omega cuadrado. La aceleración en ningún punto de ese movimiento va a tener un valor mayor que a por omega cuadrado. Vamos ahora a obtener una expresión también, igual que hemos hecho para la velocidad, de la aceleración en función no del tiempo, sino de la posición. En este caso es mucho más sencillo, porque si miráis esta expresión, fijaos que a y coseno de omega t más fase inicial, eso no es ni más ni menos que la ecuación para la posición que hemos visto anteriormente.
¿eh? Al derivar el coseno hemos obtenido el seno en la velocidad y al derivar el seno hemos vuelto a obtener el coseno, con lo cual la expresión para la aceleración se parece mucho a la expresión para la posición, ¿vale? Pues nada, si os fijáis, si a coseno de omega t más fase inicial es la posición, es x, pues la aceleración será menos omega cuadrado por x. Hemos obtenido lo que buscábamos, una expresión para la aceleración en función no del tiempo, sino de la posición. Bueno, pues estas tres ecuaciones para la aceleración en el movimiento armónico simple también son muy importantes. Nos quedamos con ellas, ¿vale? Pues nada, para finalizar os voy a dejar con dos esquemas de todo lo que hemos visto. En este, que tenéis el dibujito explicativo de cómo es la velocidad y cómo es la aceleración, ese movimiento hacia arriba del oscilador armónico. Y aquí donde tenéis las expresiones que hemos obtenido para la velocidad y para la aceleración. Y nada, eso es todo. Un saludo y hasta pronto.